Con las entradas de aire abiertas, la sala de calderas comienza a inundarse, arrastrando al submarino a una inmersión de popa. Primero, a principios de 1915, la Marina Real tenía una nueva táctica para su guerra naval. Necesitaban un submarino rápido capaz de superar 21 nudos en superficie y en aguas agitadas del Mar del Norte. El submarino debía operar con la gran flota y colaborar con los cruceros, ser la fuerza de ataque contra el enemigo antes que los acorazados. Los submarinos diésel en servicio no lograban esa velocidad. En 1913, el director de construcción naval del Almirantazgo entregó a Vickers Shipbuilding las especificaciones para un submarino a vapor para su diseño detallado. K-13 fue uno de los 12 submarinos de la clase K encargados en agosto de 1915. La construcción comenzó en el astillero Govan de Fairfield en octubre de 1915 y fue botado el 11 de noviembre de 1916. El K-3 se destacaba por su tamaño, 103 metros de eslora, 8 de manga y 6 de calado para la propulsión. Tenía 2 calderas de tubos de agua, cada una alimentando una turbina de vapor engranada que movía 2 hélices de 3 palas. Al sumergirse, podía alcanzar 24 nudos usando 4 motores eléctricos que movían las hélices hasta 8 nudos. Usaba un generador diésel para cargar baterías. En la superficie, el K-13 tenía un alcance operativo de 12.500 millas náuticas en la superficie y 40 millas náuticas bajo el agua. En estribor de la sala de calderas había un pasaje hermético que unía la sala de turbinas con los compartimentos de torpedos. Ambos extremos eran herméticos y a la mitad una mirilla daba hacia la sala de calderas. Había 9 puertas herméticas y 4 entradas de aire de 94 centímetros con cubiertas tipo hongo en la sala de calderas. El K-13 opera con una tripulación de 52 personas incluidos oficiales. El 29 de enero de 1917, el K-13 está en Gareloch, una esclusa de mar abierto en Argyll y Bute, Escocia, haciendo pruebas de aceptación antes de que Fairfield entregue el submarino al Almirantazgo. El K-13 llega a 23 nudos, siendo el submarino más rápido del mundo. Logra una inmersión exitosa a 25.3 metros por 2 horas, dejando a la tripulación, contratistas y evaluadores satisfechos porque la prueba del barco casi termina. El último punto en la lista de verificación es confirmar que las cubiertas de las chimeneas y las entradas de aire de la sala de calderas sean realmente herméticas. Los evaluadores no han podido revisar las cubiertas de las chimeneas durante la inmersión porque la sala de calderas ha estado demasiado caliente. Programan una inmersión de 15 minutos tras el almuerzo. Tras ascender, la tripulación ventila la sala de calderas para enfriarla antes de la siguiente inmersión, mientras el K-13 se prepara para sumergirse de nuevo. La tripulación regular de 53 personas incluye 11 del Almirantazgo y subcontratistas, 11 directores y empleados de Fairfield y 2 oficiales de la Marina Real del K-14 como observadores para adquirir experiencia. El submarino está cerca de Shandon Hydropathic, un centro de salud en Helensburgh, Escocia. El agua está tranquila y la marea alta. La tripulación se prepara para sumergirse y cierran escotillas. El teniente comandante Godfrey Herbert, capitán del K-3, da un último vistazo antes de cerrar la escotilla de la torre de mando. Ordena avanzar a media velocidad en ambos motores. Cuando llegan a una posición frente al Shandon Hydro, da la orden de sumergirse, ajustando los hidroplanos a ángulos de inmersión. El submarino avanza bajo la superficie. El teniente comandante Herbert ordena nivelar a 6 metros, pero sigue descendiendo. Un miembro de la tripulación de la sala de máquinas informa que la sala de calderas se está inundando. La puerta estanca hacia la sección de popa se cierra y se traba rápidamente, aunque eso signifique la muerte segura para los hombres. Atrapados tras la sala de máquinas y el mamparo en la sala de control, los invitados civiles notan que algo anda mal. El manómetro de profundidad muestra que el submarino se está hundiendo mucho más rápido de lo previsto. Les duelen los oídos mientras la presión del aire cambia rápidamente, comprimiendo el aire a su alrededor. Aunque la puerta del mamparo estanco está cerrada, el K-3 tiene tubos de voz que conectan los compartimentos. Estos tubos de voz tienen sus propias válvulas de compuerta.
El agua que entra por la popa comprime el aire hacia otros compartimentos por los tubos de voz. El teniente comandante Herbert ordena una maniobra de emergencia para emerger. Se suben los hidroplanos al máximo y se expulsan todos los tanques de lastre, pero el K-13 sigue descendiendo rápido. La flotabilidad en un submarino se controla con el agua en los tanques de lastre. Más agua hace que el submarino tenga flotabilidad negativa y se hunda. Para crear flotabilidad positiva, se expulsa el agua. El submarino bombea aire a los tanques de lastre para sacar el agua bajo el agua. Esencialmente, el tamaño de la burbuja de aire en el tanque compensa el peso del submarino. La sala de caldera se inunda, aumentando el peso del submarino, y los tanques de lastre no logran compensarlo. Un chorro de agua entra por una tubería, moja el tablero de control y causa un cortocircuito que quema los fusibles y enciende los cables. La sala de control se llena de humo blanco asfixiante. La tripulación apaga rápidamente el fuego con las manos desnudas y cierra las válvulas de las 3 tuberías de voz que van desde la sala de control hasta la parte trasera del submarino. En rápida sucesión se dan órdenes de cerrar todas las puertas estancas y de soltar la quilla delantera de 10 toneladas que sirve como lastre. Pero eso no detiene el descenso incontrolable del submarino. Momentos después, la popa se asienta en el fondo fangoso de la esclusa a 15 metros de profundidad. El K-13 reposa en el fondo, ligeramente inclinado a babor y con la proa elevada 4 grados. El teniente comandante Herbert hace un conteo de la tripulación y evalúa los daños del submarino. 31 de los hombres a bordo del submarino no están localizados, presumiblemente se ahogaron. En la popa inundada, solo una puerta estanca separa a los sobrevivientes de los compartimentos llenos de agua. La sala de máquinas está en popa con varios controles. Sin acceso a ellos, el K-13 no puede expulsar agua ni aceite de los tanques de popa, ni tampoco puede liberar la otra quilla de caída de popa de 10 toneladas y su suministro de aire es bajo. Se ha utilizado una cantidad considerable tratando de expulsar agua de los tanques de lastre y una gran cantidad de aire gastada en la inmersión anterior no ha sido reemplazada. Las baterías están cargadas, así que tienen luz y pueden bombear agua o comprimir aire. La tripulación enciende el compresor brevemente para igualar la presión interna del submarino con la del agua exterior. Después de discutir sus posibilidades de rescate, la tripulación se da cuenta de que tienen que esperar alrededor de 18 horas antes de poder esperar una respuesta desde la superficie. No saldrán a la superficie antes de las 15:30 y oscurecerá a las 16:00, por lo que el rescate se retrasaría hasta el día siguiente. En la superficie, el capitán del E-50, otro submarino en pruebas de inmersión, está observando al K-13 sumergirse. El capitán nota que algo anda mal. Lanza una boya para marcar y reporta el incidente. Tras la alarma, se contacta a Fairfield y organizan de inmediato un equipo de rescate. 6 horas después, una cañonera y 2 remolcadores salen hacia Gearlock. La cañonera Gossamer llega al lugar a la medianoche. Tiene un traje de buceo, pero no un buzo, así que el equipo tiene que esperar unas horas por un buzo de rescate. Al llegar se pone rápido el traje y entra al agua, pero como es viejo y sin mantenimiento, tiene fugas y casi se ahoga. El remolcador Thrush llega, pero sin traje ni buzo, por lo que el rescate debe esperar a que lleven uno al lugar. Dentro del K-13, el profesor Percy Hillhouse, el arquitecto naval de Fairfield, calcula el aire restante y cuánto tiempo durará. Cree que los 48 sobrevivientes solo tienen 8 horas. Para extender el aire, usan el suministro de aire comprimido del submarino y el compresor. La tripulación deja escapar un poco de aire usado a la sala de torpedos y lo fuerza de vuelta a los cilindros. Lo que creo que están tratando de hacer es mantener la presión a un nivel constante y reciclar el aire. Esto proporciona aire nuevo, pero con niveles crecientes de dióxido de carbono. Ya que el aire está viciado, respirar se vuelve más difícil y laborioso. Reducen el movimiento para usar menos oxígeno y algunos duermen para conservar el aire. Al día siguiente, a las 8:00, la tripulación del K-13 ve destellos por el periscopio en la ventana de babor. Desde el costado de la torre de mando, ven la barandilla de alambre en la parte superior del submarino.
Deciden elevar el mástil del K-13 esperando que indique su posición cuando salga a la superficie. Pero al elevar el mástil, la punta choca con una de las embarcaciones de rescate y se dobla y los rescatistas no ven la señal. Poco después, la tripulación oye pasos y golpes fuera del timón. Responden usando código Morse para comunicarse. No escuchan una respuesta, así que descartan el sonido de los golpeteos como una posible alucinación debido al mal aire que han estado respirando. La tripulación vuelve a esperar y a tener la esperanza de que alguien venga a rescatarlos. El buzo oye los golpes en el submarino y sube a informar lo hallado. Mientras la tripulación espera, accionan la bomba para sacar agua de la sala de torpedos central y reducir peso en el submarino, evitando que llegue a las baterías bajo la sala de control. El teniente comandante Herbert y el comandante Francis Goodhart, capitán de la K-14, discuten un plan para que uno llegue a la superficie. El teniente comandante Herbert, capitán del K-3, debe ser el último en salir para asegurar la evacuación de todos. El comandante Goodhart intentará llegar a la superficie y los hombres alistan la torre de mando para su escape. La torre de mando es una estructura de latón sobre la sala de control, de 1.6 metros de largo, 1 metro de ancho y 1.2 metros de alto. El comandante Herbert sube a la torre de mando por una escotilla en la sala de control con tapa hermética que se abre hacia arriba. Dentro de la torre de mando, la parte trasera del techo tiene una escotilla de salida con una tapa hermética equilibrada que se abre hacia arriba en la caseta del timón. La parte delantera del techo de la torre de mando tiene una cúpula con una altura de 1 metro. La cúpula tiene una brújula proyectora que proyecta los rumbos de la brújula sobre el vidrio, permitiendo al timonel ver el rumbo. Cuando está mirando hacia el mar para prepararse para la fuga, la brújula proyectora se retira para crear más espacio en la torre de mando y la cúpula. Mientras los comandantes planean la fuga, el profesor Hillhouse pone una nota en un cilindro de hojalata. La nota lista los nombres de los sobrevivientes, su estado y necesidades. El cilindro de hojalata tiene una tela roja para ser visible en la línea de flotación. Le pide al comandante Goodhart que lo lleve y lo libere al salir de la cabina. Es su plan de respaldo si Goodhart falla. Tras preparar su escape, los comandantes se quitan casi toda la ropa, entran a la torre y cierran la escotilla. Abajo, los hombres en la sala de control cierran la escotilla y abren una válvula para presurizar la torre de mando. Sin esta presión, el agua sellaría la escotilla. La tripulación oye un sonido retumbante en la torre de mando, señal de que la escotilla se abrió y entra agua. En la torre de mando, los comandantes abren la escotilla superior y se colocan junto a la cúpula. Mientras la torre de mando se inunda con agua helada, el aire a alta presión ensordece y una densa niebla llena el espacio. La cúpula forma una bolsa de aire donde ambos esperan hasta que la torre y la sala de control se inunden de agua de mar. Cuando el agua llega a la altura de la cintura, el comandante Goodhart le hace una señal al teniente comandante Herbert y se sumerge en el agua fría, dirigiéndose hacia la escotilla superior. Esto lo lleva a la sala de control, donde planea nadar hasta la puerta de salida trasera. El teniente comandante Herbert lo sigue y cierra la escotilla superior. Al pasar, el aire comprimido lo impulsa hacia la sala de control. Por suerte, el aire escapa hacia arriba y atrás, saliendo por la escotilla trasera del techo de la sala de control. Mientras lucha por nadar, el aire ascendente lo lleva hasta la superficie. Sale cerca del barco Salvage Thrush y unas manos fuertes lo suben a bordo. El teniente comandante Herbert pregunta: ¿dónde está Goodhart? Los rescatistas no vieron al comandante Goodhart ni el cilindro de hojalata. Cuando el comandante Goodhart sale por la escotilla superior de la torre de mando, el aire que sube a toda velocidad lo lanza violentamente hacia arriba, golpeándose la cabeza contra el techo de la caseta del timón, lo que lo deja inconsciente. Su cuerpo queda atascado en la parte delantera de la caseta del timón y se ahoga en la sala de control. Los hombres esperan la señal del teniente comandante Herbert para drenar el agua en la torre de mando. Después de drenar el agua en la torre de mando, pueden abrir la escotilla para que él se una, pero los hombres no oyen la señal del teniente comandante Herbert. Después de un periodo de espera, asumen que ambos comandantes han escapado a la superficie.
En la superficie, el teniente comandante Herbert no pierde tiempo en informar a los rescatistas sobre los detalles del submarino y los sobrevivientes. El informe directo del K-13 guía a los rescatistas sobre cómo actuar. La prioridad es dar aire al submarino hundido para mantener vivos a los hombres. Más aire permite aumentar la presión y reforzar el mamparo con fugas en la sala de máquinas. Si el mamparo falla, el agua inundará los compartimentos frontales y ahogará a los sobrevivientes. Se consulta a expertos de Fairfield y se crean planes. Se preparan mangueras blindadas que se ajustarán a la conexión de aire de alta presión existente en la parte delantera. Estas aberturas tienen válvulas o cubiertas herméticas que son accesibles desde el interior y el exterior. El submarino. El departamento de motores en Fairfield fabrica los adaptadores de mangueras y el submarino E-50 suministra la manguera de aire de alta presión. A las 18:00 del martes, la tripulación oye código Morse en el casco avisando que una manguera de alta presión está conectada al sistema de aire del K-13. La tripulación abre la válvula interna unida a la manguera de alta presión, pero en vez de aire entra agua de mar al submarino. Transmiten un mensaje en código Morse para informar a los buzos. La tripulación espera mientras el buzo desconecta y revisa la tubería de aire. El problema es que el hielo bloquea la línea. A las 4:00 del miércoles, 37 horas tras el accidente, la manguera se reconecta y aire limpio fluye al submarino. La tripulación deja entrar aire al casco y recarga sus cilindros agotados a las 5:00. Al llenar los bancos de cilindros, la tripulación expulsa el aire. Los tanques de lastre delanteros. Estos son los 7 tanques externos más adelantados y los tanques internos frente a la sala de calderas, mientras expulsan el aire de cada tanque. Revisan la burbuja en los niveles de alcohol de proa y popa para saber si la proa se levanta. Mientras llenan los tanques de aire, observan sin que ocurra nada. Cuando bombean aire en el último tanque, la burbuja finalmente se mueve, la proa asciende lentamente y rompe la superficie del agua. La popa del K-13 está atascada en casi 4 metros de lodo, por lo que el submarino queda inclinado y la tripulación no puede moverse dentro. Pierden el equilibrio y caen al fondo del compartimiento. Los rescatistas colocan un cable bajo el casco del K-13 y elevan la proa sobre la superficie. El teniente comandante Herbert ve la oportunidad de evacuar a los sobrevivientes por los tubos lanzatorpedos, pero el K-13 se desliza y los tubos quedan bajo la línea de flotación. A las 6:30 se engancha otro cable al casco y se conecta una manguera protectora flexible de 10 centímetros al submarino. Se usa una manguera de succión para sacar el aire negro y fétido. La tripulación por fin respira aire fresco. Al extraer el aire, la presión baja y el mamparo de la sala de calderas fuga rápidamente. La manguera protectora de 10 centímetros es lo suficientemente grande para que la tripulación en el submarino y los rescatistas en la superficie puedan gritar mensajes de un lado a otro. Es lo bastante grande para pasar comida. Los rescatistas mandan brandy, leche y chocolate para animar a la tripulación. Finalmente, envían aire a alta presión para aumentar el suministro y llenar la cabina de aire fresco. La tripulación sabe que el teniente comandante Herbert está a salvo, pero el comandante Goodhart no pudo entrar al submarino. Se suelta una conexión del compresor. Al reconectarla, uno de los hombres causa un cortocircuito, quema el fusible principal y todo queda a oscuras. La tripulación usa linternas de mano para ver en la superficie. Los rescatistas buscan un plan para rescatarlos. Los tubos de torpedos no pueden usarse porque están parcialmente sumergidos. Los rescatistas cortan un agujero en el castillo de proa del submarino, bombean el agua entre el castillo y el casco principal y hacen otro agujero debajo en el casco principal. El agua se retira en 20 minutos y los agujeros se cortan con el soplete en pocos minutos más. Se indica a la tripulación avanzar y prepararse para salir por la proa desde el submarino. Rompan el revestimiento de madera, suban sobre los tubos de torpedos y esperen a que se haga el agujero. 20 minutos pasan a ser 1 hora y el corte aún no inicia arriba. Los rescatistas siguen bombeando agua.
Mientras bombean agua, más entra a los compartimentos. La tripulación espera en la oscuridad hasta que un rescatista grita. Cerraron las válvulas de compuerta. La superestructura del submarino tiene 4 aberturas cuadradas sobre su unión con el casco para facilitar el drenaje e inundación. Cuando la nave se sumerge y emerge, para evitar que estos agujeros dejen entrar agua mientras navega en la superficie, se instalan válvulas de compuerta que se controlan con ruedas manuales dentro de la nave. Durante las pruebas de inmersión, la tripulación cierra las válvulas y el agua baja rápido. En minutos, el casco interior se bombea y queda seco. Rescatistas usan soplete oxiacetilénico para cortar un agujero cuadrado de 45 centímetros. A las 15:00, 57 horas tras la inmersión de prueba del K-13, 46 sobrevivientes salen por el agujero de escape. De los 80 a bordo, 31 quedaron atrapados y se ahogaron en la popa. Uno murió al intentar escapar y 2 siguen desaparecidos. John Steele, ex ingeniero del Fairfield, y el teniente Lane, ingeniero del K-3, abrieron la escotilla del motor y nadaron a la superficie. El cuerpo de Lane fue hallado 2 meses después, pero el de Steele no apareció. El buzo notó que las 4 entradas de aire de la sala de calderas estaban totalmente abiertas. Debieron cerrarse antes de que se activara la señal de sala de máquinas cerrada en la sala de control. El accidente no se debió al diseño de la construcción, sino a un error del operador. Al revisar la embarcación, la palanca de las cubiertas de aire estaba abierta. El K-13 fue rescatado el 15 de marzo, 6 semanas después del accidente. Fue reacondicionado y puesto en servicio nuevamente como K-22. El K-22 fue vendido como chatarra en diciembre de 1926.